El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, utilizó a Koldo García en diciembre de 2020 para tratar de reunirse con Pedro Sánchez, Salvador Illa y José Luis Ábalos para conseguir que se aprobaran nuevas medidas contra el COVID más permisivas con Canarias. Según consta en mensajes incorporados al sumario de la trama que instruye la Audiencia Nacional, Torres propuso que fuera suficiente con que los viajeros se realizaran un test de antígenos en los aeropuertos de las islas. De sus conversaciones se conoce que usó a Koldo para intentar que Ábalos convenciera cuanto antes a Sánchez e Illa de la necesidad de adoptar esa medida. Torres amenazó incluso con dimitir si el gobierno no la ponía urgentemente en marcha. Para tratar de desbloquear la situación, Torres propuso a Koldo el 5 de diciembre de 2020 mantener una reunión con el presidente del gobierno y los ministros de Sanidad y Transportes. Bueno, lo que queda de manifiesto con el informe que se ha hecho público de la UCO es que Ángel Víctor Torres pues estaba de hoz y coz en las negociaciones de la trama corrupta. Y además se ve perfectamente cuál es la secuencia de acontecimientos. Inicialmente es el tema de las mascarillas, donde Ángel Víctor Torres interviene, mueve Roma con Santiago para conseguir que los pagos a la trama se realicen. Luego veremos algún ejemplo. Es decir, estaba encima de los contratos intentando acelerar como fuera esos pagos, incluso llegando a verter amenazas en sus intercambios con Koldo contra funcionarios, presionando a funcionarios para que se aprobaran los pagos a pesar de no cumplirse los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en una primera fase, y todo eso bajo la dirección de Koldo, ante quien Ángel Víctor Torres mostraba una pleitesía que no tiene explicación, viendo que Koldo, bueno, que tiene una explicación, pero que viendo que Koldo no era nadie ni en el partido ni en el gobierno, solo se explica si Koldo era el emisario de alguien más poderoso, evidentemente Pedro Sánchez. Posteriormente, ya con la relación establecida y de lo más fluida entre ambos, Koldo y Ángel Víctor Torres, es Ángel Víctor Torres el que recurre a Koldo para que Koldo medie ante Ábalos y Sánchez para conseguir que se aprueben ciertas medidas legislativas que suavicen un poco todo el tema de viajes a Canarias, y todo esto mezclado con contratos de realización de PCRs, de nuevo suministrados por la trama corrupta. Vamos, que Ángel Víctor Torres fue imprescindible para el funcionamiento de la trama corrupta en Canarias. En los mensajes que aparecen en todo lo que la UCO ha informado, pues ya aparecen por primera vez los nombres de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez. Aparecen hasta el momento, pues hemos visto muchos mensajes que se han filtrado de informes de la UCO con mensajes entre Koldo y Ábalos, Koldo y Aldama y Ábalos, todo este tipo de intercambios tan edificantes en algunos casos, ¿verdad? Luego hemos sabido con lo de Ángel Víctor Torres de todos estos intercambios entre la trama y Ángel Víctor. Hasta el momento no habían aparecido más nombres más arriba, pero ahora ya sí empiezan a aparecer. Aparecen referenciados varias veces en el informe de la UCO. En concreto se dice que Yolanda Díaz tiene que intervenir en algunos trámites para la aceptación de ciertos tipos de productos, y en el otro caso, en el de Pedro Sánchez, aparece mencionado varias veces como la persona a la que recurrir cuando hay disputas. Por ejemplo, Ángel Víctor Torres habla con Koldo, parece que Illa está poniendo problemas para lo de intentar abrir un poco Canarias en mitad de la pandemia, entonces Ángel Víctor Torres le pide a Koldo que medie, a Koldo, que no era nadie en el partido ni en el gobierno. Si le pide que medie es porque es un emisario de...
Bueno, y Ángel Víctor Torres pues dice eso, que hay que recurrir a Pedro Sánchez para doblarle la mano a Illa, etcétera, etcétera, etcétera. Y les invito a que entren ustedes en The Objective. En la portada tienen una noticia de Teresa Gómez muy interesante. Resulta que inicialmente estaba previsto que el informe sobre Ángel Víctor Torres saliera antes que el de Cerdán. Se había encargado antes, se había elaborado antes y estaba ya listo hace meses. ¿Y saben ustedes por qué no se pudo sacar y por qué se sacó antes el de Cerdán? Pues porque en el caso de Ángel Víctor Torres aparecían en el informe que inicialmente entrega la UCO, dice Teresa Gómez en The Objective, aparecían cientos de menciones de Pedro Sánchez en las conversaciones. Aparecen mencionados centenares de veces. Y el juez, al recibir aquello, pues analizó todo eso y dijo, bueno, estas menciones no tienen relevancia penal, entonces rehágase el informe quitando las menciones a Pedro Sánchez que hacen los interlocutores. Dejen ustedes, le dice a la UCO, únicamente aquellas menciones que sean imprescindibles para entender el contexto de las conversaciones. ¡Uy, qué bonito! O sea que Pedro Sánchez aparece mencionado centenares de veces, pero el juez consideró que esas menciones no tenían relevancia penal, pidió a la UCO que las quitara y entonces la UCO se vio obligada a rehacer todo su informe y por eso se ha retrasado varios meses la publicación del informe relativo a Ángel Víctor Torres. Qué interesante, ¿no? Y estamos hablando de que hay 89 dispositivos electrónicos en poder de la UCO, llenos de información. La UCO calcula que hay 1 millón de mensajes intercambiados, reflejados en esos dispositivos electrónicos, y lo que se le está entregando al juez es una parte de las conversaciones, lo que más o menos se ha podido detectar por el pedestre procedimiento de buscar palabras clave en los archivos de texto. ¿Qué no habrá en el resto de mensajes? Bueno, nueva manipulación de Radio Televisión Española, van a calzón quitao. Es absolutamente impresionante. Escuchen esto. Nueva polémica en Televisión Española, en un tuit publicado por la cuenta oficial de la UNO. Para anunciar los contenidos del programa Directo al Grano, la cadena pública ocultaba el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y lo presentaba como el juicio a Miguel Ángel Rodríguez y a la pareja de Ayuso. El error vuelve a poner sobre la mesa las acusaciones de manipulación sanchista en los programas de la cadena pública, sobre todo teniendo en cuenta que es un hecho inédito en la historia judicial española. El juicio al fiscal general, acusado de haber filtrado datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, se ha presentado en numerosos espacios de la televisión pública como un asunto que afecta al entorno de la presidenta, desviando el foco de la responsabilidad judicial hacia la víctima de la filtración en lugar del acusado. Bueno, como les digo, van a calzón quitado. Resulta que ponen en su cuenta de redes, para hablar de qué iban los contenidos del programa que iban a tener ayer, pues ponen juicio a Miguel Ángel Rodríguez y a la pareja de Ayuso. Juicio a Miguel Ángel Rodríguez y a la pareja de Ayuso. Cuando la pareja de Ayuso es la víctima, figura como acusación, porque el juicio es al fiscal general del Estado. Obviamente tuvieron que borrar ese tuit, pero eso indica hasta qué punto les importa todo tres bledos. Van a una manipulación descarada de la opinión pública. La buena noticia es que, en primer lugar, cuando haces las cosas tan obscenas, consigues, por regla general, el efecto contrario. Para tus hooligans que te votarán, hagas lo que hagas, pues eso les satisface mucho, ese tipo de manipulaciones, pero tus hooligans te van a votar, hagas lo que hagas, así que no necesitas reforzarles. El problema son los que no son tan hooligans. Y a esos que no son tan hooligans, hombre, cuando eres demasiado obsceno en la manipulación, consigues un efecto boomerang, consigues lo contrario de lo que pretendes.
lo que consigues es alejar a alguien que todavía le queden 2 dedos de frente. Dice, joder, si tiene que hacer estas manipulaciones tan obscenas, mamma mía, ¿cómo será el asunto? Y además, pues hay un problema de hueco de mercado. Si se fijan ustedes, Televisión Española se ha convertido en algo absolutamente demencial, donde es una manipulación de la mañana a la noche, donde han metido a una serie de feladores de Sánchez a comentar la actualidad política, bien pagados los feladores. ¿A quién le quitan audiencia? ¿Se lo quitan a las cadenas que puedan ser más críticas con Pedro Sánchez? Pues no. Se lo quitan a las cadenas que antes se encargaban de la defensa de Pedro Sánchez, pues tipo, yo qué sé, La Sexta. Esos son los damnificados por lo que hace Televisión Española. Igual que Sánchez fagocita los votos de sus aliados a la izquierda, si es que es posible estar a la izquierda de Sánchez en estos momentos, pues Televisión Española hace lo mismo, fagocita la audiencia de las demás cadenas que apoyan a Sánchez, con lo cual al final pues no hay más gente recibiendo el mensaje que antes. Pero hay una diferencia, y es que claro, cuando el PSOE fagocita los votos de Podemos y de Sumar, pues Sánchez sabe que ya controla eso férreamente. No depende de que Podemos quiera jugar al parchís o a las damas. Ya Sánchez impone su ajedrez siniestro. Con Televisión Española lo mismo. Antes, pues una cadena como La Sexta, pues hombre, era un apoyo total a los planteamientos de la izquierda, pero de vez en cuando soltaba algún palo y de vez en cuando mantenía alguna postura discrepante de lo que Sánchez hace, o le metía un palo a Podemos o a Sumar. Ahora ya, con la televisión Telepedro, antes llamada Radio Televisión Española, el mensaje es férreo, lo que diga Sánchez. Y ahí no hay ningún tipo de posibilidad de duda. Básicamente eso es lo que está haciendo Sánchez. Pero ni gana votos, ni gana audiencia. Así que, bueno, eso sí, nos cuesta una pasta que te pasas, porque las felaciones que le hacen en Radio Televisión Española son carísimas. Bueno, ayer abandonó el gobierno de la Generalidad Valenciana el hasta ahora vicepresidente encargado de las tareas de reconstrucción, el general Gan Pampols. Bueno, no sé si se pronuncia Pampols o Pampols. El general Gan abandonó su responsabilidad en medio de críticas donde, sin nombrar a Sánchez, pues estaba dirigiéndose a Sánchez, hablando de cómo no ha habido coordinación para las tareas de reconstrucción con el gobierno de la Generalidad Valenciana. Escuchen. El general del Ejército de Tierra, Francisco José Gan Pampols, ha hecho efectiva este martes su renuncia a la vicepresidencia para la recuperación económica y social de la Generalidad Valenciana. Sus competencias y su rango de vicepresidente segundo del Consejo de la Generalidad Valenciana serán asumidas por el actual consejero de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus. En su intervención de despedida, Gan ha reprochado una vez más la ausencia de coordinación entre las administraciones, de lo que ha responsabilizado al gobierno de Pedro Sánchez sin nombrarlo. Bueno, una cosa muy interesante de las que dijo ayer en su despedida el general Gan está relacionada con algo que nos contaron directamente víctimas de la Dana y responsables políticos valencianos cuando hicimos el otro día el especial del Toro TV. Allí pues nos contaron cómo, por ejemplo, en un pueblo valenciano se han recibido 200 millones de euros del gobierno de la nación para la reconstrucción. ¿Qué se ha hecho con esos 200 millones de euros? Respuesta, nada de nada. Están apalancados en 4 bancos distintos y no se ha gastado un euro. ¿Y saben ustedes por qué? Porque el gobierno de la nación ha impuesto un modo de gasto para esas obras de reconstrucción que consiste en lo siguiente. Los técnicos municipales tienen que hacer un proyecto para cada actuación de reconstrucción concreta. Esos proyectos luego van al gobierno y el gobierno pues se reserva el derecho de visarlos.
y luego ya se puede proceder a la reconstrucción. Claro, eso que está pasando, que son tantas las actuaciones que hay que hacer, que no está saliendo nada adelante. No pueden dar abasto los técnicos municipales en hacer todo eso, y aparte, pues algunas de las cosas, en fin, exceden un poco de las capacidades que tienen. Con lo cual, ningún proyecto está saliendo. Y ahí están los 200 millones apalancados en 4 bancos. Y ayer, en su despedida, el general Gampampols contaba una cosa muy curiosa. Dice, hemos ofrecido técnicos de la comunidad autónoma para que ayuden a los ayuntamientos a hacer esos proyectos de reconstrucción. Y el gobierno de Sánchez no ha dado permiso. Con lo cual, se mantiene el cuello de botella de las actuaciones de los técnicos municipales. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues lo explicaban muy bien el otro día las personas con las que hablamos en el programa especial del Toro TV. El motivo de todo eso es ir retrasando las obras de reconstrucción. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando estén cerca las elecciones municipales. Y entonces, pues ya se le dice a los alcaldes socialistas, venga, hala, a hacer todas. Así es como está actuando Sánchez con Valencia. Bueno, varapalo del Colegio de Abogados de Valencia a la juez de la Dana. El Colegio de Abogados de Valencia ha emitido 2 resoluciones inéditas que suponen un auténtico varapalo a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz, responsable de la investigación sobre la gestión de la Dana de 2024. De este modo, la institución ha otorgado amparo colegial a la abogada Pilar Esquinas y ha intervenido en defensa del letrado José María Bueno, frente a los pronunciamientos y actuaciones de la juez, cuya conducta ha sido calificada por el colegio como contraria a la independencia y dignidad profesional de los abogados. El primer amparo se ha concedido a Pilar Esquinas, expulsada por la magistrada de la causa. En sus alegaciones, la propia magistrada defendió su actuación y trató de estar trascendencia a la solicitud de amparo. En un escrito remitido al colegio, la jueza argumentó que la causa de pedir amparo se basaba en que la abogada considera que se le ha producido inseguridad jurídica y riesgo de indefensión profesional. Bueno, ya les he hablado antes de la jugada de Sánchez con las víctimas. Siempre hacen lo mismo: intentar controlar a las víctimas mediante asociaciones creadas ad hoc, incluso con alguna que no es víctima en el sentido de que no tiene ningún familiar fallecido. Es igual, los ponen ahí, son activistas políticos para tratar de lanzar el mensaje de las víctimas piden la cabeza de Mazón. No, la estás pidiendo tú, chaval. Tú a través de tus activistas políticos. El otro día se producía en el funeral, lo que hizo Sánchez fue colocar una zona privada donde solo dejaron pasar a cierta gente, y entonces colocar al lado de los micrófonos de los únicos medios a los que había autorizado a estar presentes, que eran Radio Televisión Española y la agencia EFE, pública, colocar a víctimas seleccionadas para que gritaran contra Mazón. Pero fuera, en la sala gorda donde estaban las restantes víctimas, ¿recuerdan ustedes? Lo pusimos aquí, unas imágenes de una víctima llamando a asesinos a Sánchez, a Mazón, incluso al rey. Esa víctima que hablaba tenía una abogada, y a esa abogada la ha expulsado del caso la juez de la Dana. Y también la juez de la Dana ha adoptado medidas contra el abogado de uno de los acusados, el ex jefe o subjefe de emergencias. Ambos, el abogado de la víctima y el abogado del acusado, han recurrido al Colegio de Abogados de Valencia, que les ha otorgado amparo, criticando con dureza a la juez de la Dana. Lo vengo comentando hace tiempo. Lo de la juez de la Dana, a mí, mi opinión particular, mi visión desde fuera, es que es una juez que está intentando por todos los medios, y lo hemos visto por ejemplo en las críticas que la propia jueza ha hecho a los informes de la Guardia Civil que señalaban a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Es una juez que está intentando por todos los medios, eso es lo que a mí me parece viendo desde fuera, que no se investigue la responsabilidad del gobierno Sánchez, no se investigue la responsabilidad del propio Pedro Sánchez, de Teresa Rivera, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y que está intentando por todos los medios centrar el tema en Mazón.
y sobre si comió o bebió o folló el mediodía de la Dana. Como si eso tuviera la más mínima importancia de cara a que hubiera muertos o no. El que Mazón comiera ese día en el Ventorro no añadió ni quitó ni un solo muerto a la Dana. El que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisara de lo que se estaba cociendo en el Barranco del Pollo, sí, porque el Barranco del Pollo es el responsable del 90% de las muertes aquel día. Y a mí que una juez esté investigando con quién comió Mazón y no esté investigando a la Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que me dice es que esa juez pretende llevar la instrucción hacia un sentido muy determinado. Y por supuesto, si eso es así, le molestan ciertos abogados, aquellos que plantean, oiga, no. El Consejo General del Poder Judicial, al que ha recurrido el Colegio de Abogados de Valencia, debería pronunciarse, debería apartar a esta juez y poner a alguien que al menos tenga apariencia de neutralidad. Ya no pido que sea neutral, pero por lo menos que lo aparente. Porque esto es infumable. ¿Cómo es posible que no estén imputados quienes no avisaron de la crecida del pollo? Quienes no avisaron de que la tormenta, por mucho que se fuera a Cuenca, podía organizar la que organizó. ¿Cómo es posible que no estén imputados quienes rechazaron la ayuda exterior que ofrecieron Francia, Alemania o El Salvador? La ayuda de rescatistas. ¿Cómo es posible que no esté imputado un señor, Pedro Sánchez, que tenía la obligación de intervenir? Porque en la Dana, recordemos que murió gente también en Castilla-La Mancha, en Letur, pueblo de Albacete. 2 comunidades afectadas. Tenía Sánchez que haber intervenido, de oficio. Se lo pidieran o no se lo pidieran. Y desde luego, como dijo Felipe González, cuando las inundaciones del País Vasco, Felipe González no esperó ni 24 horas para enviar al ejército. Ni que lo pidan ni que no lo pidan. Están muriendo españoles y envías al ejército. Con las inundaciones de Valencia, Sánchez tardó 3 días. Y dice el canalla, y si quieren más recursos que los pidan. Y una juez está ahí investigando si Mazón comió o bebió. No me fastidies, hombre. ¡Qué vergüenza! De juez, de instrucción y de poder judicial, que no interviene para evitar esta vergüenza. Bueno, tenemos reconciliación. ¡Qué bonito es el amor! Otra vez vuelven a quererse y a besarse virtualmente Trump y Elon Musk. Trump ha vuelto a nominar para dirigir la NASA al candidato que Elon Musk quería. Escuchen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado por segunda vez a Jared Isaacman, fundador de la plataforma de pagos Seed4 y exastronauta, para el puesto del nuevo director de la NASA. Se conoce que Isaacman es un amigo cercano de Elon Musk y Trump anunció esta nominación a través de su red social Truth Social 6 meses después de retirar su primera nominación de Isaacman para el cargo, cuando el mandatario tuvo su distanciamiento y sus roces con Musk. En caso de que el Senado de Estados Unidos confirme a Jared Isaacman como nuevo director de la NASA, sustituirá al secretario de Transportes, Sean Duffy, que hasta ahora ha ejercido como director interno de la NASA. Trump destacó la experiencia de Isaacman como empresario, filántropo, piloto y astronauta. Básicamente haya habido un desencuentro entre Trump y Elon Musk. Trump había propuesto al Senado americano que aprobara la nominación de este tío para dirigir la NASA. ¿Quién es este tío? Pues este tío es alguien muy próximo a Elon Musk, son amigos, es un ex astronauta, es un empresario emprendedor, y es alguien que comparte la visión de Elon Musk, la visión de que hace falta colonizar la Luna, pero también Marte, y hace falta expandir a la humanidad por todo el sistema solar. Esa visión genialoide que Elon Musk tiene y que incluye el tener una colonia en Marte de 1 millón de personas para el año 2050. Bueno, lo había propuesto Trump, pero saltó ese rifirrafe entre Elon Musk y Trump a cuenta de los presupuestos. Elon Musk pues tenía una visión más liberal, libertaria, y decía, no, hay que hacer unos presupuestos de base cero donde no aumente el déficit. Trump tiene una visión más pragmática, más tipo Milley, de
Las cosas hay que cambiarlas en economía, pero tú no puedes no puedes entrar como elefante en una cacharrería, porque entonces el dolor que se causa a los que menos tienen es brutal. Y entonces, pues Trump hizo unos presupuestos pues bastante restrictivos, pero no eran unos presupuestos de base cero, y ahí se produjo un rifirrafe. Como Elon Musk pues es tan bocazas como lo es Trump, empezaron a cruzarse acusaciones mutuas en las redes, y al final pues Elon Musk cogió y dijo: así, pues te fastidias, ahora no nombro a tu amigo como jefe de la NASA. Básicamente eso fue lo que pasó. Lo estoy simplificando, pero no se aleja mucho de la realidad. Y ahora, pues Elon Musk ha vuelto al redil, ya está otra vez alineado con el bando trumpista, y entonces, pues, Trump ha vuelto a nominar al que ya había nominado anteriormente. Y bueno, pues yo creo que será una buena decisión de cara a pues algo que teníamos pendiente desde hace muchísimo tiempo, que es que la humanidad deje de mirarse el ombligo y levante la cabeza y empiece a mirar las estrellas. No se puede vivir sin ilusiones, no se puede vivir sin una meta, no se puede vivir simplemente con el día a día y todos los días el mismo día. Hay que plantearse qué quieres hacer, para qué quieres vivir, para qué quiere la humanidad estar aquí. Pues leches, para conquistar el universo, que lo tenemos a nuestra disposición. Y hombre, cuando ya estemos expandidos por varios planetas, por lo menos nos ahorraremos a los jetacoñazos que dicen que es que, ay Dios mío, si nos enriquecemos destruimos el planeta. Pues oiga, en la galaxia hay algo así como 100.000 millones de estrellas con planetas habitables. Así que no me fastidie, dejen de dar la plasta y vamos a colonizar lo que tenemos ante nosotros. Para empezar, nuestro sistema planetario, y después el resto.